Voy a comenzar quizás por lo más reciente, el lanzamiento de los Juegos Estudiantiles y todas las características que distinguen, sin duda alguna, a este tipo de eventos que, más allá de lo nostálgico que le puede representar a uno, porque era una gran fiesta cívica la que vivíamos hace años, es precisamente cómo a través del deporte se pueden lograr también metas y objetivos de carácter culturales y educativos. Definitivamente, Ernesto, para nosotros como Ministerio de Educación, relanzar estos Juegos Estudiantiles tiene un significado importante dentro del proceso de transformación del sistema educativo. Como usted bien lo mencionaba, no solamente la parte nostálgica, que es importante, ¿verdad? Claro. Sino también que buscamos a través de los Juegos Deportivos poder generar valores en nuestros estudiantes. Y además con una configuración completamente nueva, que lo que busca es que todos nuestros estudiantes, sin importar su ubicación geográfica, puedan tener la oportunidad de participar. Miembros de esta liga famosa de básquetbol estarían viniendo a El Salvador para el equipo que salga sorteado, digamos, van a usar los uniformes de cada uno de estos equipos como para ir generando en nuestros estudiantes esa motivación y que estos jugadores les sirvan como modelos a seguir para esforzarse y para trabajar en el tema deportivo, ¿no? Así es que o sea, se pueden convertir en una ventana hacia el mundo también, ¿no? Sí, sobre todo para poder, por supuesto, lograr ese reclutamiento, ¿no? De buenos. Definitivamente, esa es la búsqueda. Esto se da en el contexto, desde luego, diferente a lo que antes teníamos, que se generaban también algunos conatos de violencia. Ahora estamos en un contexto en el cual hay un régimen de excepción, hay un control específico de grupos delincuenciales que a veces se entremezclaban entre estudiantes y generaban unos grandes desórdenes, ¿no? Lo teníamos en los centros educativos, amenazaban a nuestros estudiantes, renteaban a los docentes, estaban, digamos, inmersos, como en toda nuestra sociedad. La escuela no escapaba del flagelo de la violencia de las pandillas. Ahora, usted lo mencionaba perfectamente, el régimen ha llegado, digamos, para que el control territorial, para que nosotros podamos tener sociedades más libres, viviendo en una verdadera independencia, ¿no? Entonces, esto también es un reflejo en los centros educativos. Zonas como Soyapango, usted no podía cruzarse una calle porque en este lado eran letras y en el otro eran números. Y el niño que le quedaba la escuela al frente no podía ir a esa escuela porque no se podía cruzar la calle. Entonces tenía que viajar hasta fuera de su municipio, de su comunidad, para poder asistir. Ahora estamos viviendo esto de manera diferente. Una vez los pandilleros han sido capturados y puestos en prisión como corresponde, el gobierno, con todas sus instituciones, más de 17 instituciones estuvimos el día domingo en la Campanera. Educación, proveyendo unidades móviles para que los niños puedan comenzar a experimentar de qué se trata la educación en la primera infancia, vivienda, reconstruyendo las viviendas y entregándoselas, el CONAPINA, mirando los derechos de los niños. Hemos hecho un barrido de todas estas comunidades a través de un sistema como una especie de censo que nos permite identificar cuáles son las necesidades de esos centros habitacionales, de esas comunidades, para después desarrollar estrategias que son adecuadas y que calzan perfectamente con la situación de la comunidad. O sea, es todo un trabajo articulado, no es solamente lo que aparece en los medios tendenciosos de que se está reprimiendo, etcétera, sino además, después de que se sacan las pandillas de las comunidades, se entra con un proceso de transformación de ese territorio, ¿verdad? Iluminación de parte del MOP, las calles son reconstruidas, las escuelas de igual forma. Por lo tanto, es un trabajo articulado que pretende transformar El Salvador que nosotros conocimos históricamente. Después de la pandemia, digamos, ciertas afectaciones socioemocionales en nuestros estudiantes, y para eso hemos respondido a través de las consejerías escolares, ¿verdad? Que están compuestas por un trabajador social, un abogado, un psicólogo, para poder abordar estos casos que se nos están dando de una manera preventiva, ¿verdad? No esperamos a que el caso sea
publicitado o salga a los medios de comunicación, sino que nosotros estamos trabajando en prevenir que estos casos se den. Una deuda eterna de este país ha sido el tema de la primera infancia. Nunca en la historia del Ministerio de Educación habíamos tenido una intervención tan clara, nunca se había definido un plan educativo específico para la primera infancia y mucho menos se había hecho una inversión como la que se ha hecho a través del gobierno del presidente Bukele y liderado específicamente el tema de la primera infancia por nuestra primera dama Gabriela de Bukele, ¿no? Los sindicatos de docentes denuncian falta de insumos para el programa de alimentación, lo cual provoca que los padres incurran en gastos para comprar los insumos que hacen falta. ¿Qué se puede decir al respecto, ministro? ¿Insumos del programa de alimentación? Sí, de alimentación, sí. Bueno, El Salvador no escapa a la realidad económica que está viviendo el mundo, ¿no? En cuanto a materia prima, en cuanto a alimentos. La compra, por ejemplo, del frijol, no por falta de presupuesto, no por falta de acción del Ministerio de Educación, no ha sido una tarea fácil, ¿no? No hay frijol en el país. Entonces estamos viendo cómo solventamos eso. Como usted bien lo sabe, el gobierno del presidente Bukele trabaja de manera articulada, entonces estamos haciendo esfuerzos con el Ministerio de Agricultura, la comisionada presidencial para operaciones también está involucrada en primera mano para poder dar una respuesta efectiva a esa falta, ¿no? Nosotros sacamos nuestra licitación, no recibimos ofertas, pero no nos hemos quedado cruzados de brazos. Estamos entregando de la compra que habíamos hecho en el año anterior, pero no nos va a ser suficiente. Por lo tanto, estamos haciendo esfuerzos para poder traer el frijol de fuera del país para poder solventar este déficit que en este momento estamos experimentando. Históricamente, los centros educativos fueron construidos de una manera casi que irresponsable, ¿verdad? Sin tener las condiciones necesarias, sin contar con los docentes adecuados y además sin tomar en consideración la matrícula que había en ese lugar para poder sentar un buen centro educativo. Pero lo cierto es que ahí hay niños que también merecen iguales oportunidades. Por lo tanto, vamos a llegar a todos y cada uno de ellos. Estamos avanzando, ¿verdad? Paso a paso, pero de manera firme. Y no llegamos a los centros educativos, Ernesto, a hacer una pintura o a cambiar una lámina. Cuando se llega al centro educativo, la reconstrucción es integral. El presidente de la República nos decía en más de una ocasión que lo público no tiene por qué ser de menor calidad que lo privado. Y esa es la mentalidad y los estándares que nos ha puesto el presidente para llegar a cada centro educativo. Debe ser un lugar digno, debe ser un lugar que nuestros estudiantes se merecen, como siempre tuvo que haber sido, ¿verdad? Porque invertir en la educación es precisamente eso, crear un lugar digno donde los aprendizajes puedan ser efectivos. Entonces, vamos al final de este año, vamos a tener un buen número de escuelas ya terminadas, si así nos lo permite Dios, y vamos a poder darle continuidad en el año próximo para el proceso de transformación. El presidente de la República hablaba de aproximadamente 5 años para poder completar este proceso. Dentro de muy poco ya nos van a ver con las licitaciones aprobadas y las empresas ya actuando directamente en los centros educativos de estas 4 fuentes de financiamiento. Cuéntenos un poquito la formación docente, digamos, qué tan esencial ha sido en todo este proceso de transformación para hacer las apuestas pertinentes que permita tener una buena formación en ellos. Definitivamente, yo se lo decía antes, y esta es una frase de McKinsey, ¿sí? La educación llega hasta donde llegan nuestros docentes. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda nuestra planta docente, que yo cada vez que puedo les agradezco de manera personal, y ahora utilizo sus cámaras para este agradecimiento eterno por el trabajo incansable que la gran mayoría de los docentes que tenemos en nuestro sistema educativo están haciendo por el proceso de transformación. Durante la pandemia, Ernesto, más de 47.000 docentes fueron formados para el uso de las tecnologías de Google Classroom y esto que hemos utilizado y que seguiremos utilizando para la educación a distancia, ¿no? Y ha sido esencial en este proceso de transformación educativa y vamos a seguir. Cuéntenos un poquito, muchas reacciones, muchas inquietudes ha generado esta reforma que se hizo recientemente al Código Electoral y que de alguna manera
elimina todas las restricciones que se habían puesto precisamente para hacer cambios en un año preelectoral de cara a lo que se podría considerar como lo que en la Asamblea Legislativa se dijo, bueno, vamos a hacer ajustes pertinentes que tienen que ver muchas aristas en todo esto. Creo que quisiera conocer cuál es la opinión de ustedes con relación a esto. Ana. Bueno, empiezo yo. Yo creo que esta reforma que elimina el artículo 291, que es al que se está refiriendo 291A, que además surge en el 2016, es decir, no es una reforma, digamos, tan reciente como el 2020 o 2021, sino que es una reforma del 2016, y que además tiene por origen evitar que se produjeran reformas que fueran a afectar el proceso electoral y que tenían como fundamento aquellas sentencias de la Sala de lo Constitucional que salían con muy poco tiempo para la implementación. Pues resulta que ya esa reforma no existe, ¿no? Esa reforma que se hizo en su momento ya no existe. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, los procesos electorales requieren de certeza, de reglas claras y que además los actores políticos no estén cambiando las reglas. Creo que ya el sistema, digamos, había logrado cierta estabilidad, y lo pongo en estabilidad porque, en comillas, porque realmente lo que ha habido es un montón de parches en el sistema electoral. Pero esas son las reglas, y lo que no se puede hacer es cambiar las reglas, o lo que no se debe hacer es cambiar las reglas cuando ya el juego está andando. Y aquí ya el juego está andando porque el calendario electoral empezó. A veces se mira con mucha ligereza los procesos y la rigurosidad que deben llevar los procesos electorales, y es muy lamentable en este caso que el Tribunal Supremo Electoral, que además es quien organiza y hace elecciones, guarde silencio. Pero creo que en una primera mirada sobre el tema de la importancia de mantener las reglas, ese sería mi primer comentario. Bueno, en primer lugar, Ernesto, hay que decir que el mismo artículo derogado permitía hacer cambios que fueran indispensables para el proceso electoral. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, por ejemplo, cuando entraba una sentencia de la sala ya en periodo, pues había que hacer un cambio, y ese era estrictamente necesario. De hecho, algunas reformas las podría haber hecho la bancada de Nuevas Ideas hoy ya a medio proceso, sin necesidad de derogar este artículo. ¿Y tú crees que hay campaña adelantada? Te hago esa pregunta porque cuando yo se las he formulado me dicen si nadie está pidiendo el voto. Bueno, es una visión tiene 10 años de haber sido ya superada. De hecho, la teoría sí lo explica, que no tengo yo necesariamente que decir, mire, vote por mí, pero si obviamente yo ando con ropa de mi partido, entregando cosas, regalando cosas, diciendo que sí a la reelección y todo esto, pues ahí de eso se trata. Va implícito a criterio de ustedes. Pero además, y solo le apunto, no solo la teoría, o sea, el mismo Tribunal Supremo Electoral ya tiene sentencias, tiene pronunciamientos sobre esto, y también la jurisprudencia constitucional. El calendario electoral va avanzando, van superando etapas, y que de repente a 10, 9 meses de la elección venga y nos diga, mire, ya no van a ser 262 municipios, sino que 50, por ejemplo, si esa fuera una de las reformas. Pero pareciera ser, de hecho, en redes sociales anda circulando por ahí ciertos memorándum donde se les están pidiendo a las alcaldías entregar informaciones relacionadas con información catastral de su municipio, de gerencia, de jefatura, en pleno proceso electoral, las cuales van a ser incorporadas, y ocupan la palabra de distrito, ¿no? Claro. O sea, pareciera ser que si el río suena es porque piedras trae, ¿no? Claro, y solo dejar claro una idea, o sea, yo no demonizo la reducción de municipios, de hecho... Porque no es nueva esa discusión. No es nueva, eso tiene años, tampoco la reducción de diputados, pero lo que sí considero personalmente es que después de la elección de 2024 vamos a 3 años sin elecciones. Hay suficiente tiempo para hacer una cosa como esta, pero la base tanto de reducción de diputados como de consejos municipales debería de ser un censo que la última vez que se hizo fue en 2007 y que fue ajustado en 2009, y que es con el que se han venido desarrollando las distintas elecciones, con el número de diputados que este censo nos dio y el número de concejales que este censo nos dio. Entonces es como poner la carreta delante de los bueyes. Primero debería haber un censo para saber cuántos somos realmente, y luego pasar a cambiar circunscripción. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, el calendario electoral va pasando
las fases del proceso electoral van avanzando y aquí hay un fenómeno, es un principio jurídico que es el de preclusión. Es decir, por ejemplo, si ya pasó el periodo para la participación en las internas, ya pasó la convocatoria de elecciones, ahorita no podría haber una reforma que diga, ¿sabe qué? Vamos a ampliar ese periodo porque ese periodo ya terminó. Igual ocurre con la entrega, por ejemplo, que hace el Tribunal Supremo Electoral de la distribución de consejos municipales. Y en ese mismo caso ya eso concluyó, ya se le entregó a los partidos. Es decir, pero además uno tiene que pensar cuál es el motivo, cuál es la motivación real para esto. ¿Realmente es para que la ciudadanía salvadoreña tenga más recursos o para que lleguen más recursos a los nuevos municipios? No es cierto, Ernesto. Es decir, la población sigue siendo la misma. La cantidad de recursos que se requieren a nivel local cada vez es mayor, porque la población también va creciendo, porque además las necesidades de la población son crecientes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente el trasfondo de esto es electoral, es político electoral. Pero además tenemos también un silencio del tribunal en temas de campaña electoral. Dice el Tribunal Supremo Electoral que no sabe cómo, que no puede sancionar porque ocurren en el extranjero. O sea, es como si dijera el tribunal que no puede sancionar porque ocurren en Internet, y ya es un criterio que este mismo tribunal dejó por sentado de que sí se puede. Entonces realmente o sea, es un tema hay jurisdicción en ese caso pronunciamiento, por supuesto. Por eso yo pregunté al principio sobre qué base se prohíbe el hecho de que una persona participe en eventos y no pide el voto, porque ese es el argumento que ocupa. No, pero es que eso ya fue superado desde el 2013, como ya decía Malcolm. Hay sentencias de sala de lo constitucional. Que aclaran muy bien esa parte. Decenas de sentencias del mismo Tribunal Supremo Electoral, de otras configuraciones y de esta configuración hacer concentraciones también. Y reuniones en el extranjero sin pedir el voto, ya eso es propaganda. Por supuesto, porque además la propaganda no es pedir el voto. Pedir el voto es una expresión de la propaganda. Realmente decir a estas alturas del partido que no se sanciona porque no se pide el voto, realmente es una mediocridad, ¿no? Pero además el tribunal, si seguimos en este silencio que ha tenido la autoridad electoral y que es preocupante, y que yo creo que en este caso el tribunal debe ser consciente de los perjuicios que le causa esta situación, realmente afecta a la voluntad del ciudadano, esto afecta a las condiciones de la contienda, afecta a la equidad, afecta a la integridad del proceso, y por tanto, como árbitro, tiene que poner las reglas claras. No es posible que vamos a entrar a una elección 2024, ya estamos en un proceso electoral 2024, y resulta que no se conocen los financistas de los partidos. Se presentaron por parte de una ciudadana, se presentaron requerimientos de información a los partidos políticos, se recibieron esos requerimientos, se nos han acercado, los revisamos y hemos advertido, por ejemplo, que ni el FMLN ni Nuevas Ideas entregaron nada de información sobre el financiamiento de sus campañas electorales y de sus financistas. Y Gana presentó otra información y no dio la información de sus financistas porque dijo que tenía que pedirles autorización, cosa que fue declarado inconstitucional por parte de la Sala de lo Constitucional, legítimamente electa anterior. No es sencillo, digamos, poner el desglose completo de un presupuesto por varias razones. Una de ellas es que hay varias actividades que requieren contratación de servicios, y obviamente recordemos que esto se rige por un proceso de concurso, ¿verdad? De acuerdo. Entonces usted no va a poner que tiene, por ejemplo, 10 millones de dólares, por ejemplo, para la empresa que va a desarrollar el software, porque obviamente entonces todas van a concursar poniendo 10 millones, ¿verdad? Entonces sí, hay cosas que no se pueden, digamos, públicamente poner, ¿verdad? El desglose, o por ejemplo lo que cuesta el transporte que se contrata para mover el paquete, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pone en peligro este recorte? Bueno, más que en peligro, lo que hace es al tribunal tener que redefinir y bajarle limitarle a varias cosas. Por ejemplo, campañas informativas. Bueno, en este caso parece que se ha limitado una parte para lo que hace la Junta de Vigilancia. Sí, la contratación de una empresa. Bueno, no, la empresa eso sí ya tiene. De hecho, eso vence, si no me equivoco, hoy en junio debe estar ya todo listo, y en estos días se debería de estar en la licitación de este tema. Pero sí, ahí el punto, como lo digo, es que años y años diciendo que lo mejor sería entregarle en el año previo ya dar por sentado que se le debería entregar un presupuesto permanente al tribunal, considerando el costo de las elecciones. ¿Por qué es tan caro voto desde el exterior?
por la incerteza del universo de votantes. ¿A qué me refiero con esto? Y es que anteriormente nosotros tomábamos, ¿verdad? Decíamos, si hay 500,000 salvadoreños con DUI en el exterior, pues ese es el universo. Entonces se presupuestaba para ese universo o para un porcentaje de ese universo. Pero hoy el padrón de votantes del exterior va a estar conformado por los que tienen DUI en el exterior, por aquellas personas que estén en el exterior con DUI de acá, que también habrá que ver cómo se logran censar o qué, y por ejemplo con los que tienen pasaporte. Entonces eso hace un universo bien volátil que no es fácil establecer. Por eso es tan caro esto. Reducir diputados manteniendo las 14 circunscripciones genera un problema de sobrerepresentación en aquellos departamentos que de por sí ya están sobrerepresentados, como Cabañas y San Vicente, por ejemplo, que actualmente eligen 3 escaños, cuando la población que hay en estos 2 departamentos, de acuerdo al censo de hace ya 15 años, dice que solo deberían tener derecho a 2. ¿Es sinónimo de concentración de poderes? Ahora, sí, claro, definitivamente, claro. Pero además aquí quiero hacer una diferencia de un criterio con Marco. Esto no solo es que afecta a los partidos, es decir, no es un tema de las instituciones, claro, es un tema de la representación de las personas. Es decir, hay electores que votan por una X opción política y por tanto esos electores requieren también una representación de su expresión. Y ahí no solo es un tema, insisto, de la afectación de los partidos, sino también de la ciudadanía misma.